Buenas tardes, vigías. ¿Cómo se encuentran en la tarde de hoy? El siguiente conversatorio que vamos a realizar es sobre el Centro Histórico de Barichara y todos los procesos de juntas de patrimonio e incentivos que vamos a presentarles. Tenemos con nosotros a David Arias, eh, arquitecto de la Universidad Nacional y profesional del Grupo de Patrimonio Urbano de la Dirección de Patrimonio y Memoria. Él vamos a hacer una conversación sobre todo este proceso que lleva el grupo y cómo se le da la participación a la sociedad civil ante los procesos de planes especiales de manejo y protección. Bienvenido, David. Un gusto Hola, tenerte hola acá en Luisa, la plataforma de Vigías. muchas gracias. Para mí también muy chévere estar aquí aportando y pues dando a conocer lo que hacemos en el grupo. Claro que sí, entonces vamos a hacer el evento así. Primero pues nos presentamos, vamos a hacer, ahí David va a dar paso a una exposición de cómo se ha dado todo el proceso y luego vamos a dar un tiempo y un espacio para preguntas. Entonces, por consiguiente, vamos David con tu presentación, ¿te parece? Listo, listo. Vale, entonces ahorita vuelvo. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias pues a quienes nos están acompañando en esta presentación que les voy a realizar en este momento. Como decía Luisa, yo soy David Arias Echavarría, hago parte del grupo de Patrimonio Cultural y Inmueble Urbano de la Dirección de Patrimonio. Nuestro grupo se encarga de todo lo relacionado con los centros históricos y los espacios públicos que estén dentro de zonas de influencia de los bienes de interés cultural del ámbito nacional. Y pues en esta oportunidad les voy a presentar lo que estamos realizando con el Centro Histórico de Barichara a partir pues, de la Junta de Patrimonio y una serie de incentivos que se están generando gracias a la existencia de esta Junta. El objetivo principal de esta presentación es mostrarle a los vigías y pues a todos quienes estén viéndonos el papel de la ciudadanía en la promoción de procesos interadministrativos beneficiosos para la conservación del patrimonio cultural. Nosotros vemos desde el grupo y estamos en un proceso desde el grupo de generar vedurías a las transformaciones, de generar una mirada crítica sobre las dinámicas contemporáneas de los bienes de interés cultural y que esa ciudadanía, que es finalmente la que está recibiendo toda una carga normativa y es finalmente la que tiene la obligación de proteger el patrimonio, porque es el lugar donde ellos viven, pues puede argumentar al Ministerio de Cultura o a sus administraciones municipales la argumentación de necesidad de cambios, apropiación de estas normas que les decimos, y toda una serie de procesos que se pueden generar desde allí que son muy beneficiosos finalmente para todos, para nosotros como Estado en la conservación y para los ciudadanos como que las personas pues, que viven y que hacen su diario vivir en estos centros históricos. Entonces, dentro de la presentación, yo les voy a ir mostrando qué es el PEM, los voy a ir contextualizando sobre qué es este instrumento normativo, cómo funciona en el Centro Histórico de Barichara, cómo está constituido. Luego, pues les voy a hablar de un convenio interadministrativo que se pudo firmar gracias a la existencia de la Junta Local de Patrimonio. Y finalmente, un proceso de modificación de la norma, es decir, del PEM, que es un proceso que ha iniciado desde la Junta Local de Patrimonio, pero que ha vinculado en general a la comunidad y que estamos generando pues un proceso que estamos ya próximos a culminar con la adopción de esta modificación de la norma. Entonces, pues empiezo por contextualizar sobre Barichara. Barichara hoy en día tiene tres bienes de interés cultural, que son el centro histórico, que es el camino real que conduce de Barichara a Guane, y la iglesia parroquial de Santa Lucía en el centro poblado de Guane. Estos tres bienes de interés cultural fueron declarados en un principio como monumentos nacionales, digamos que con una
visión del patrimonio muy arraigada en lo material, en lo netamente relacionado con lo construido, pero desde el año 2008 que se está utilizando el término de bienes de interés cultural del ámbito nacional, pues digamos que la declaratoria abarca mucho más, y es que también incluye los saberes, los oficios, las relaciones entre las personas, la forma de vivir, los bienes muebles y pues en general todas las categorías que integran el patrimonio, y que a nosotros como dirección y bueno, el general al Ministerio de Cultura, pues le interesa conservar, porque finalmente no vale solo contener, digamos, bien lo construido, lo material, sino que todos esos patrimonios diversos que rodean este ámbito material, pues son lo que realmente le da valor y le da sentido a esta conservación. Entonces, de estos tres bienes de interés cultural, pues existe un plan especial de manejo y protección. Digamos que es una norma pues muy amplia, pero voy a tratar de resumirla en esta diapositiva. El PEM es finalmente un instrumento de gestión, es decir, es un documento para el manejo del bien de interés cultural y define acciones necesarias para garantizar la protección, la conservación y la sostenibilidad. ¿Qué o de qué se compone un PEM? Pues un PEM se compone de la determinación de unos valores patrimoniales, es decir, de qué es lo esencial de esos bienes de interés cultural, qué es lo que debemos cuidar y proteger. En base a esto, entonces, se generan unas normas urbanas, incluso normas que regulan el uso del suelo, se establecen normas arquitectónicas, se generan una serie de estrategias administrativas que incluyen pues, programas, proyectos, aspectos financieros que permitan ejecutar todos estos programas que dicen ahí antes, y un plan de divulgación. Es muy importante tener en cuenta que los planes especiales de manejo y protección están jerarquizados dentro de las leyes nacionales por encima de los esquemas de ordenamiento territorial. Esto es bien importante porque casi que es un plan que puede determinar usos del suelo, que puede determinar una serie de normativas que, aunque ya estén dadas en otras normas de ordenamiento, desde el Ministerio de Cultura se pueden dar como los lineamientos para que se pueda hacer una conservación efectiva, teniendo en cuenta pues que los bienes de interés cultural hacen parte de un régimen especial de protección y que por pues su excepcionalidad pues también debe tener unas normas excepcionales para su cuidado. ¿Cuándo se hace un PEMP? Esto es bien importante de entender, y pues digamos que para este caso de Barichara tenemos pues dos ámbitos o dos grupos de bienes de interés cultural. En primer lugar tenemos el Centro Histórico y el Camino Real. Son del grupo urbano, y pues todos los BIC que estén declarados con anterioridad al grupo urbano pues deben contar con un plan especial de manejo y protección. Entonces, digamos que Barichara en este momento está cumpliendo con, pues digamos, con la normativa, con la Ley General de Cultura, y tiene este plan especial de manejo y protección. Y pues de otro lado tenemos la iglesia parroquial de Santa Lucía, que queda en el centro poblado de Guane, que hace parte del grupo arquitectónico, y digamos que existen 4 claves para quien se necesite hacer un PEM. Cuando hayan riesgos de transformación o demolición, cuando el uso represente también un riesgo para la conservación, cuando los bienes requieren definir o redefinir su normativa o la de su entorno, o cuando se requiere una protección del bien para salvaguardar las manifestaciones del patrimonio inmaterial. Digamos que para el caso de Barichara, únicamente en este momento tenemos el PEM para el grupo urbano. Sin embargo, pues como la parroquia Santa Lucía está dentro del centro poblado de Guane, pues está de alguna manera protegida por el Plan Especial de Manejo y Protección y por toda la normativa que genera a su alrededor. ¿Qué es importante también tener en cuenta con los PEM? Y es quién los debe hacer, quién debe modificar e implementar los planes especiales de manejo y protección. Y aquí es donde empieza a tener un papel muy importante la ciudadanía, porque son los municipios los encargados de formular, modificar e implementar los PEM.
El Ministerio de Cultura, pues por ley, debe, digamos que tiene un papel de hacer seguimiento y de generar lineamientos y además, pues de autorizar la adopción de estos planes especiales. Pero son los municipios los encargados. Y pues, ¿por qué digo que aquí es donde juega un papel muy importante la ciudadanía? Pues porque finalmente los municipios, por medio de los ciudadanos, por medio de muchas socializaciones, de una consultoría que debe ser abierta a la comunidad, pues es la forma de generar estos planes especiales de manejo de protección con unos diagnósticos y unas formulaciones que son unos documentos pues, muy amplios que tratan de entender a fondo cuáles son todas las dinámicas de estos centros históricos y pues de determinar efectivamente cuáles son las mejores normas que pueden darse. Ahora bien, pues para el Centro Histórico de Barichara, el Ministerio de Cultura aportó recursos para la formulación del PEM, que finalmente pues, se adoptó por la resolución 688 de 2015 y pues posterior a ello se generó un convenio interadministrativo que más adelante pues les voy a contar de qué se trata y ahí es donde pues entra a aparecer la figura de Junta Local de Patrimonio, que es finalmente pues como lo que queremos incentivar a partir de esta exposición y después a que la ciudadanía forme muchas más juntas en muchos más centros históricos de los que existen ahora. Para el tema de los bienes arquitectónicos, que les contaba que era, pues que está la iglesia parroquial de Santa Lucía, los encargados son los propietarios o terceros de formular y es por esto que contaba también que la iglesia pues aún no tiene PEM, puesto que el propietario, que es la diócesis, no lo ha elaborado, pero digamos que desde el ámbito urbano o desde el ámbito general del centro histórico, pues se ha tratado de proteger mientras el propietario pueda hacer esta norma y pueda generar este proceso. ¿Qué genera un PEM? Digamos, en términos generales de normas y en términos generales de protección. Genera estas dos categorías que son un área afectada y una zona de influencia, ya más adelante se los voy a graficar, y unos niveles de intervención. Esto es muy importante, digamos, aquí solo lo voy a mostrar, pero luego vamos a ver a partir del convenio interadministrativo qué se genera con estos niveles de intervención y con, digamos, con una relación fuerte existente entre el ministerio, la administración y la ciudadanía. Entonces se genera un área afectada y una zona de influencia. El área afectada pues es un área donde se concentra pues la mayor cantidad de valores patrimoniales, usualmente coincide con la declaratoria. La zona de influencia es un área circundante pues que también debe ser protegida, que por ser un área circundante no significa que no tenga riquezas patrimoniales, por el contrario, también las tiene, solo que de alguna manera pues ha tenido ciertas alteraciones que pueden, digamos, variar la forma de intervenir. Y dentro de estas zonas pues se generan unos niveles de intervención que para Barichara son tres, que es conservación integral, que son unos inmuebles excepcionales. El nivel 2 es una conservación arquitectónica, que son inmuebles representativos de arquitectura doméstica, y un nivel 3 que pueden ser inmuebles compatibles o no compatibles, pero que por sus adecuaciones, por sus modificaciones o por simplemente su localización, pues digamos que tiene un índice de conservación menor y pues se le aplica otra normativa. Entonces, eso que les estaba contando aparece aquí graficado dentro de Barichara. Entonces podemos observar que el área delimitada con rojo pues es el área afectada, que es como el área más histórica, el área que contiene en mayor homogeneidad de valores arquitectónicos y urbanos, pero podemos ver una gran área gigante de verde que es la zona de influencia y que es donde el municipio ha empezado a crecer, donde el municipio ha empezado a expandirse y es una zona pues que también debe ser regulada para que se conserve finalmente todos los valores del centro histórico. Luego, pues tenemos también el centro poblado de Guane, que es una delimitación desde la plaza central de 2 manzanas al este y al oeste, y desde la misma plaza central de 3 manzanas a norte y sur, donde también el Ministerio de Cultura, por medio del Plan Especial de Manejo y Protección,
pues ejerce una protección del patrimonio. Entonces, ya con este tema, pues digamos, un poco contextualizado de qué es el PEMP, de qué es lo que se está protegiendo en el Centro Histórico de Barichara, pues aquí empieza a jugar el papel de el Convenio Interadministrativo 2675 de 2016. Este convenio surge de un reconocimiento que hace el Ministerio de Cultura a la Administración Municipal y en general a la ciudadanía de una capacidad asociativa muy grande que existe en el Centro Histórico de Barichara. Digamos que desde la Dirección de Patrimonio se ha reconocido que en Barichara hay múltiples veedurías, hay múltiples grupos significativos que todo el tiempo están velando por la conservación de su patrimonio, que todo el tiempo se están comunicando con el Ministerio de Cultura a indicar, mire, se están haciendo tales intervenciones, esto no está funcionando bien, esto está bien, pero podría mejorar de esta y otra manera. Entonces se empezó a reconocer esa gran capacidad asociativa de la comunidad y obviamente pues de descentralizar las decisiones que se toman sobre los BIC. Pues todos sabemos que pues que el Ministerio de Cultura pues es el ente central que se encarga de esa conservación, pero finalmente, como les decía antes, son los municipios los encargados de hacer esa implementación, de generar todos esos procesos de conservación a partir de una norma que es el PEMP. Entonces, lo que se buscó es reconocer tantas asociaciones, descentralizar las decisiones que se toman en el Ministerio de Cultura y suscribir pues un convenio con el objetivo de conformar un grupo mixto entre la ciudadanía y la entidad administrativa local que permitiera pues generar nuevos procesos y permitiera unir esfuerzos, crear una junta local de patrimonio, delegar competencias para la administración del bien de interés cultural, conformar o desarrollar unas fichas normativas que dieran digamos, una especificidad más grande de las acciones que debían tomarse sobre el centro histórico y finalmente, pues, un compromiso de acompañamiento técnico constante de la Dirección de Patrimonio a todos esos procesos que surgieran desde la ciudadanía y, pues, que se condensaran por medio de la administración municipal. Entonces, de esta manera, pues, se firma el convenio interadministrativo 2675 y se crea una Junta Local de Patrimonio. Esta Junta Local de Patrimonio pues está constituida, como les decía, es un grupo mixto, entonces pues allí está como secretario técnico la Secretaría de Cultura, pero también entonces entran otros dos representantes de la administración municipal, que es la Secretaría de Planeación, la Secretaría de Infraestructura. Con ellos entonces digamos que desde Cultura se tiene la posibilidad de dar como toda esa visión que les decíamos de los bienes de interés cultural, de esa visión amplia de que no solo se debe cuidar lo material, de que no solo se debe cuidar aquello construido, sino que mediante la Secretaría de Cultura se reconocen otras manifestaciones, se reconocen otros patrimonios y se vinculan a este cuidado. Pues mediante planeación e infraestructura, pues ahí sí tenemos todo el componente material, de proyectos, de cosas que se deben hacer en el centro histórico, pero también entramos entonces a la ciudadanía y que digamos que forman el grupo más significativo, más grande de la Junta, que es un representante de las juntas de acción comunal, 3 profesionales de la construcción, un representante de los maestros de construcción. Entendemos que en el centro histórico de Barichara, además de arquitectos e ingenieros, el gremio de los maestros juega un papel muy importante porque es el gremio que mantiene vivas las técnicas y los materiales tradicionales, entonces claramente teníamos que vincularlo a la Junta Local de Patrimonio, un representante de los comerciantes, entendiendo, digamos, el objetivo de desarrollo o las formas de economía que tiene en este momento el centro histórico, que se basa en el turismo. Entonces, digamos que los comerciantes también juegan un papel muy importante en relación con las nuevas dinámicas que se van dando dentro del centro histórico, lo que tiene que ver pues con hoteles, con comercios, con gastronomía, con todo un conglomerado comercial que es necesario vincular a las nuevas dinámicas y a las normas que se deben generar.
También pues se vinculan los artesanos. Los artesanos en Barichara no son solo aquellas personas que hacen como los souvenirs, que digamos que es como un tema muy normal dentro de estos centros turísticos, sino que además los artesanos en Barichara también son aquellos que están haciendo las tejas, que hacen los tablones para los pisos, son alfareros. Entonces digamos que son también un sector de la sociedad muy importante para tener en cuenta, que pues tienen dentro de su conocimiento pues todos los saberes tradicionales de técnicas y que además pues mantienen vivo el patrimonio del centro histórico. Se abre cupo también para 2 representantes de la comunidad. Esto pueden ser cualquier persona que se quiera pues vincular. Un representante de ellos es del centro histórico en propiedad y otro representante es del centro poblado de Guane, que digamos hace parte de la zona de influencia del centro histórico. Y finalmente, hay 2 representantes elegidos por el Ministerio de Cultura, pero es importante pues anotar que no son 2 representantes, digamos, que están en Bogotá o que son elegidos pues, digamos, solo para ejercer como un papel de control, sino que son 2 representantes que desde el Ministerio de Cultura se eligen en el mismo centro histórico. Para este caso, fueron elegidos un representante de la Escuela Taller de Barichara y un representante de los arquitectos. Nosotros desde el Ministerio de Cultura, pues en este caso observamos que todos los representantes que habían sido escogidos desde el mismo municipio eran hombres, y finalmente pues al final quisimos darle también como esa cabida a una mirada femenina a la Junta Local de Patrimonio. Entonces los 2 representantes que eligió el Ministerio de Cultura, digamos que son mujeres y son además participantes activas de procesos de patrimonio y de procesos de construcción y de procesos de intervención del centro histórico. Entonces, pues digamos que así es como se ha conformado esta Junta Local de Patrimonio. Como esta es una invitación a que se creen más juntas locales de patrimonio, pues entonces es importante explicarles cómo se crea una junta. No solo cómo está conformada, sino cómo debe crearse. Entonces, pues las juntas locales de patrimonio, digamos que actualmente no hacen parte de los consejos que están determinados en la ley. Digamos que en este momento desde el ministerio se está tomando una iniciativa para hacer una serie de modificaciones a la Ley General de Cultura y vincular las juntas locales de patrimonio pues en relación con los casos exitosos, pues que uno de ellos es Barichara, que aquí les estoy mostrando. Pero digamos que como actualmente no hacen parte de esos consejos que están avalados por la ley, pues lo que se ha hecho, y digamos que el modelo que se está replicando, es que las juntas locales de patrimonio son creadas directamente por la administración municipal. Surgen obviamente de una construcción conjunta entre el ministerio y el municipio para determinar cuáles deben ser los integrantes, cuántos, qué grupos de la sociedad hay que tener en cuenta, cuáles hay que vincular y por qué, pero finalmente pues es creada por la administración municipal y luego pues el Ministerio de Cultura las reconoce mediante el convenio interadministrativo. Estas juntas entonces pueden ser creadas por decreto, es decir, un decreto que firma el alcalde municipal, atendiendo pues digamos esta necesidad de generar grupos significativos que agencien el patrimonio, o por acuerdo municipal, pues a través del consejo, mediante un consenso y una serie de discusiones que finalmente pues llevan a un acuerdo y a la creación de una junta local de patrimonio. Digamos que dentro de las experiencias que hemos tenido, tenemos ambos casos. Por ejemplo, en Barichara, pues se ha creado mediante un decreto de 2016, pero por ejemplo, en el centro histórico de Salamina se ha creado por acuerdo y ambas son perfectamente válidas. Y digamos que bien sea el decreto o el acuerdo, pues es finalmente un acto administrativo donde se incorpora pues, el número de integrantes, el periodo de duración de cada grupo y las funciones de la Junta, que digamos que es el tema más importante y es uno de los temas que más se discuten entre las 2 administraciones, entre la nacional y la municipal, para determinar
cuáles son las necesidades específicas de cada centro histórico que queremos o que necesitamos que ejerzan las juntas locales de patrimonio. Entonces, bueno, como contaba, para Barichara, pues la junta se ha creado por un decreto, que es el decreto 123 de 2016, pues que luego fue modificado a principio de este año por el decreto 25, donde se generaban nuevas funciones, pues entendiendo que con 4 años de funcionamiento de la junta, pues habían otras dinámicas que ya debían cumplirse, otras que se habían cumplido, unas funciones que ya estaban, digamos, terminadas y que debíamos pues, reemplazar para que la junta siguiera con ese dinamismo de atender a las, digamos, a las necesidades contemporáneas que se van dando en los centros históricos. ¿Cómo se elige a la Junta Local de Patrimonio? Este es otro tema bien importante y es que la Junta Local de Patrimonio no se elige, digamos, simplemente como que uno determina, yo quiero que sea esta persona, quiero que sea esta otra, quiero que sea este arquitecto por X o Y motivo. No, las juntas locales de patrimonio se eligen mediante convocatoria pública y posteriormente las personas que se presentan, pues se hace una elección por sorteo. Entonces, en primer lugar, las administraciones municipales deben publicar en medios radiales, televisivos, en los medios escritos que hayan en los centros históricos y además pues en la cartelera municipal deben generar una convocatoria con 3 semanas de anterioridad a la elección. Esa elección pues digamos que se va decantando por cada uno de los gremios y posteriormente se hace un acto de sorteo donde se van a elegir entonces a las personas que se han presentado y pues que quieren hacer parte de estas juntas. Luego de esto, que todo esto que hasta aquí que les he contado es del ámbito municipal, todo esto ocurre mediante la administración de cada centro histórico, pues luego sí llega al Ministerio de Cultura y digamos que desde la Dirección de Patrimonio, pues se avala esa elección en relación con la hoja de vida y los documentos de soporte legales de cada representante elegido. Es decir, a lo que a nosotros como Dirección de Patrimonio nos interesa que sean pues personas íntegras, que sean personas intachables, digamos, que las que conforman esa Junta de Local de Patrimonio, entonces pues nosotros revisamos todos los antecedentes de Procuraduría, de Contraloría, digamos si son arquitectos, cuáles son las sanciones que podrían tener desde el Consejo Profesional de Arquitectura, igual pues para los ingenieros, revisamos si existe para alguno de los integrantes algún proceso sancionatorio por alguna falta contra el patrimonio, entonces pues en ese caso no sería lógico que nosotros dejáramos que alguna persona con una falta pues integrara la Junta, entendiendo pues que la Junta es finalmente ese órgano asesor que nos va a servir a las administraciones para generar procesos en los municipios. Entonces se hace toda esa revisión muy minuciosa y pues finalmente se comunica al municipio cuáles integrantes pues han sido elegidos, cuáles cumplen como con el estándar o con el mínimo necesario para poder integrar la Junta y a partir de allí pues ya la administración municipal genera pues un acto administrativo donde reconoce ya cuáles son los integrantes y empieza a funcionar la Junta Local de Patrimonio. ¿Cuáles son las funciones de la Junta Local de Patrimonio? Entonces, digamos que estas son las funciones específicas para el Centro Histórico de Barichara, que es estudiar y emitir conceptos sobre proyectos de intervención. Las juntas locales de patrimonio, de alguna manera, lo que nos han ayudado es a que las personas, los propietarios, los particulares, digamos, cuando van a presentar un proyecto, no tengan que ir directamente al Ministerio de Cultura, a radicar en Bogotá, a generar como un proceso muy largo de generar, pues de radicar un proyecto, entonces que me falta un papel, que me falta este otro, o que tengo tal problema jurídico, o que simplemente no cumplo con el PEM. Entonces, digamos que la Junta Local de Patrimonio es un filtro que pues revisa los proyectos en el municipio y que por medio de esa revisión, pues directamente el propietario o al solicitante le dice, mire, usted cumple, no cumple por esto y por este otro motivo, y digamos que se hace mucho más fácil esa relación de presentación de proyectos.
Pues la Junta, otra de las funciones es apoyarse en el Ministerio de Cultura, remitiendo dudas sobre proyectos específicos. Entonces, digamos que hay proyectos que generan pues revuelo en los centros históricos, hay algunos proyectos que de alguna manera son dudosos, que generan de pronto algunos impactos que necesitan ser revisados muy minuciosamente por la Dirección de Patrimonio. Entonces, la Junta Local de Patrimonio también es la encargada de identificar toda esa serie de proyectos específicos que generen dudas y de remitirlos o inicialmente también de informar al Ministerio de Cultura como que, oiga, tenga cuidado, por favor, préstenos esta asesoría técnica, por favor, ayúdenos a controlar este proyecto que se podría generar y que podría causar daños, o transmitirnos cuáles de las vedurías o cuáles de los grupos ciudadanos no están de acuerdo y por qué no están de acuerdo y por qué nosotros como ministerio deberíamos atenderlos para generar de pronto alguna mediación y que los proyectos que se realicen finalmente pues impacten de manera positiva en la conservación del patrimonio. La Junta también solicita sancionar, la Junta identifica cuando hay faltas, la Junta como revisa los proyectos sabe cuando un proyecto no se está ejecutando de la manera como fue autorizada, tienen identificado también cuando un proyecto de alguna manera no pasó por ninguno de los filtros o no tiene ninguna autorización y se está ejecutando. Entonces la Junta también solicita generar esas sanciones, esa es una de sus funciones. Digamos que hasta ahí todo muy vinculado a lo meramente constructivo o de intervenciones, pero entonces hay otras funciones como proponer programas y proyectos relacionados con conservación, digamos, no solo los que están en el PEM, sino algunos que, por lo que les digo, por las dinámicas propias de los centros históricos, que no son estáticos, sino que van teniendo nuevos procesos todo el tiempo, pues la Junta también genera estos programas y estos proyectos, o por lo menos le indica a la administración municipal y al Ministerio de Cultura qué necesidades hay y qué se debería hacer para cubrirlas. La Junta vela por la implementación del PEM, entonces la Junta debe hacer una veeduría constante a la administración municipal sobre qué está haciendo para que el PEM se cumpla, para que todos esos planes y programas sean ejecutados de manera adecuada. La Junta propone modificaciones al PEM, que es finalmente lo que voy a mostrar al final de la presentación, que es un proceso muy importante que se ha generado gracias a la ciudadanía, y es entender que los planes especiales de manejo y protección se hacen en un momento específico, con un diagnóstico específico de los centros históricos, pero que los centros históricos van cambiando, que hay nuevas tecnologías, que hay cambio climático, que hay nuevas formas de desarrollo, existe el turismo, existe el comercio, existe la agricultura, nuevas formas y objetivos económicos que los municipios van adoptando. Entonces, eso implica que los planes especiales de manejo y protección también deban revisarse, y pues por medio de la Junta Local de Patrimonio se generan estos procesos, que es una de las cosas más importantes que nosotros hemos tenido para este caso del Centro Histórico de Barichara. Y finalmente, pues la Junta también hace acciones de difusión de los valores del Centro Histórico y del PEM, es decir, la Junta divulga cuáles son los valores, la Junta divulga por qué hay que hacer, digamos, protección de tal o cual patrimonio, de tal o cual elemento valioso. Entonces, digamos que hasta aquí estas son las funciones de la Junta Local de Patrimonio. Obviamente, como indicaba al principio, pues esto, digamos, está realizado muy específicamente para las necesidades que se encontraron en el Centro Histórico de Barichara, pero cada centro histórico pues tendrá sus necesidades, tendrá sus especificidades, y pues cada Junta Local de Patrimonio tendrá que responder a cada una de ellas. Hay algo que es muy importante tener en cuenta, y es que la Junta de Patrimonio, la Junta Local de Patrimonio, no es un órgano de decisión, y esto es muy importante porque no emite licencias ni autorizaciones, sino que es un órgano asesor del Ministerio de Cultura. ¿Esto por qué es importante? Porque implica que la Junta Local de Patrimonio
no tenga presiones. Es decir, la Junta Local de Patrimonio no se va a ver sometida a tal comerciante, a tal proceso, a tal movimiento político. No, la Junta Local de Patrimonio se ha creado como un órgano asesor que no toma decisiones, sino que todo el tiempo está aconsejando, velando por tal o cual tema, hablando con la administración, con el Ministerio de Cultura, y eso es bien relevante porque lo que genera es que es un grupo significativo de la ciudadanía con total independencia pues para tomar sus decisiones, porque finalmente no tiene como ninguna presión, entendiendo que no emite licencias urbanísticas, no emite conceptos técnicos de autorización, todo eso está pues por norma cargado a los municipios, a las administraciones pues, y a la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, y porque finalmente pues somos nosotros los que tenemos todos unos órganos de control, Procuraduría, Contraloría y los órganos de control interno que pues nos exigen hacer las cosas bien, y que pues las juntas locales de patrimonio no tienen, digamos que toda esta carga normativa, entonces por eso están constituidas como órganos asesores para garantizar su independencia y para garantizar que su papel sea mucho más libre y mucho más amplio dentro de los centros históricos. No obstante, pues mediante el convenio interadministrativo y mediante la posibilidad de que exista una junta, pues entonces se generan estos tres, digamos, incentivos normativos que se están aplicando en este momento en el Centro Histórico de Barichara, que es delegar competencias, que es crear fichas normativas y que es generar procesos de cambio. Entonces, ¿qué es lo importante de las competencias? Seguramente, pues, algunos de los participantes tendrán en cuenta que siempre que se va a hacer una intervención en un centro histórico, pues se debe solicitar al Ministerio de Cultura la autorización de esa intervención. Con la existencia de la Junta Local de Patrimonio y la firma del convenio, lo que se garantiza es que el Ministerio de Cultura le otorga a la administración municipal una serie de competencias para que estos proyectos no tengan que llegar hasta el Ministerio de Cultura, que es una entidad que está en Bogotá, que está lejos del centro histórico, sino que estos procesos de intervención o de autorización se puedan dar siempre dentro del municipio. Esto genera pues menos costos y menos tiempos de evaluación, es decir, pues un incentivo grandísimo para que las personas se acerquen a la administración y generen estos procesos. Ocurría y ocurre en muchos centros históricos que las personas, por no hacer un trámite ante el Ministerio de Cultura, pues simplemente deciden hacer intervenciones sin autorización, y esto pues es un problema muy grande tanto para el control del centro histórico, pues la conservación del patrimonio, pero también pues para los mismos propietarios, porque al final se ven, digamos, en un proceso administrativo sancionatorio, pues que no, al final no es beneficioso para nadie. Entonces, mediante estos convenios, lo que se genera es que nosotros como ministerio le otorgamos, en este caso a la administración municipal, la competencia sobre el nivel 3 y los lotes vacíos en la zona de influencia, nivel 2 y nivel 3 que cuenten con fichas normativas, y mantenimientos y reparaciones de vías y redes hidrosanitarias. Digamos que comparativamente en estos cuadros que les muestro en la diapositiva, pues uno podría pensar como que el ministerio se quedó con muchos niveles de intervención o como con muchas competencias. Sin embargo, el nivel 3 y los niveles 2 y 3 que cuentan con ficha normativa son aproximadamente el 70% del territorio que está protegido por el PEM, es decir, casi que el 70% de los inmuebles o de los procesos de intervención en este momento pues ya son competencia de la administración municipal, lo que ha generado entonces esa descentralización de la que hablaba, y además de esto, pues la posibilidad de que la ciudadanía, por medio de la Junta Local de Patrimonio, pues tenga injerencia en la revisión de estos proyectos y de gestionar su propio patrimonio, que es pues donde estas personas pues viven y se desarrollan diariamente. Entonces, esto es bien importante, es la delegación de las competencias. Se generan unas fichas normativas
esto también es bien relevante y también surge de esta posibilidad de tener Junta Local de Patrimonio. Estas fichas normativas lo que hace es que, digamos, inicialmente el PEM pues es una norma general, es una norma que parte obviamente de un diagnóstico que se realiza muy específico a todo el centro histórico, pero no genera normas para cada predio. Entonces, con el convenio interadministrativo y con pues, la Junta Local de Patrimonio, que es finalmente la que evalúa estos proyectos, se han podido adoptar 200 fichas normativas en el municipio. Son fichas normativas del centro del municipio, es decir, del área afectada, o sea, de los inmuebles pues, más importantes o con mayores valores que conservar. Entonces, pues estas fichas normativas lo que se hizo fue un proyecto de consultoría que pudo entrar a cada uno de los inmuebles, hacer una revisión predio a predio muy minuciosa, hacer un levantamiento de cada inmueble, revisar qué condiciones tiene, cuáles son sus materiales, dónde debería conservarse. Digamos que en esta parte se hace como una revisión de cada uno de los atributos pues, de ese inmueble, se hace una localización. Aquí se identifican cada uno de los materiales de los que está constituido el inmueble, se hacen unos levantamientos, se hacen unas tomas fotográficas, tanto externas como internas, y finalmente se le entrega a la administración municipal y pues a la Junta Local de Patrimonio para que haga la evaluación de cada proyecto, pues una serie de planos donde se identifica por colores y esos colores a su vez anotan tipos de obra, qué se debería hacer para mejorar o para poder conservar efectivamente el patrimonio. Digamos que en este ejemplo, en la parte frontal, que es la que se conserva, pues debe hacerse una conservación, las obras deben estar encaminadas a restauraciones, en las partes azules deben pues existir unas adecuaciones funcionales que permitan pues mejorar la calidad de vida de las personas que allí habitan, y pues estas áreas que están como en violeta son áreas que deberían liberarse, es decir, que deberían ser áreas vacías para manejar una mejor habitabilidad y para recuperar, digamos, las condiciones particulares y tradicionales de los inmuebles del centro histórico. Entonces, de esta manera, mediante este convenio, se ha generado este otro incentivo, que es el de tener fichas normativas. Digamos que adicional a esto, los inmuebles que entraron dentro del convenio y dentro de este proceso de realización de fichas, pues los propietarios tuvieron derecho a una reducción en el impuesto predial, que fue como un incentivo adicional que dio la administración municipal para que se generara este proceso. Entonces, digamos que empiezan a confluir un montón de buenos incentivos y de buenos procesos que pues terminan en pues unos instrumentos de gestión y unos instrumentos normativos y de control que ya no son usados desde Bogotá, desde la dirección, sino que son usados todo el tiempo en el mismo municipio, por la administración y por la ciudadanía representada en la Junta Local de Patrimonio. Y finalmente, existen procesos de cambio. Entonces, aquí pues lo que les voy a mostrar es un proceso de modificación del Plan Especial de Manejo y Protección que surge a partir de una proposición de la Junta Local de Patrimonio, a partir del cual se generan beneficios e incentivos normativos para la población local. Entonces, pues, ¿por qué se busca modificar la norma? Digamos que es una iniciativa de la Junta Local de Patrimonio. La Junta Local de Patrimonio, digamos que para el año pasado, hubo un momento en el que ellos todo el tiempo le estaban diciendo al Ministerio de Cultura que faltaba esto, que ocurría esto, que habían problemas con el PEM, que el PEM no era cumplible, y pues digamos que generamos una reunión en la que dijimos como que bueno, pero ustedes como Junta, ¿qué están haciendo o qué nos han informado a nosotros específicamente del Plan Especial de Manejo y Protección que no funcione? Y pues digamos que a partir de allí se generó ese proceso donde la Junta, pues de manera muy juiciosa, se sentó en varias reuniones, tomaron el PEM, analizaron artículo por artículo
y pues ahí sí enviaron a la Dirección de Patrimonio un documento muy completo donde nos indicaban qué artículos debían cambiar, qué artículos debían modificarse y por cuál motivo debía ocurrir esto. Esto a su vez pues fue transmitido a la administración municipal, entonces digamos que se revisaron todos estos temas, esto pues ocurrió en diciembre del año pasado, entonces pues hubo una articulación con el alcalde que salía, que también tenía pues una serie de necesidades y de cosas que manifestar, el alcalde electo, que era finalmente quien iba a estar en todo el proceso, y se determinaron una serie de prioridades para intervenir esa norma. Entonces, digamos que hubo dos prioridades principales, que fueron los predios pequeños y el centro poblado de Guane, que ya se los voy a mostrar. Y pues finalmente hay un apoyo técnico del Ministerio de Cultura porque mediante el convenio hemos entendido y hemos podido pues analizar y tener una relación pues muy estrecha con la administración, entender que en este momento esa administración municipal pues no tenía la capacidad técnica ni administrativa ni financiera para hacer este proceso de modificación de norma. Entonces, digamos que nosotros desde la Dirección de Patrimonio y Memoria, pues les hemos brindado toda la asistencia técnica para que se pueda dar esta modificación. ¿Qué problemáticas se encontraron principalmente y que fue a las que nosotros decidimos apuntar durante este año, que además pues ha sido bien difícil por el tema de la pandemia y esta contingencia del teletrabajo, pero que finalmente hemos podido generar este proceso? Y era que entre la formulación del PEMP y la adopción se generaron unas urbanizaciones que tenían una norma muy difícil de cumplir porque se generaron con unos predios de un tamaño muy pequeño. ¿Qué problemática era la principal con esto? Era que todas esas urbanizaciones pues estaban en estos predios, en esta área verde, en estas áreas circundantes y pues eran en su mayoría de población local. Digamos que en Barichara se ha dado un fenómeno que es muy usual dentro de los centros históricos y es que la población local de pronto no ha podido mantenerse dentro del área central, dentro de unos predios pues de un tamaño muy grande, con un predial gigante, con unas condiciones normativas muy estrictas. Entonces, de alguna manera, la población local se ha ido desplazando o ha ido ocupando estas zonas circundantes que finalmente pues es la zona de influencia. Entonces, estas personas en estos predios pequeños de menos de 150 metros cuadrados, pues no podían desarrollar unos inmuebles adecuados para vivir porque la norma estaba siendo muy restrictiva y digamos que se estaba causando una afectación a una población que realmente era la que debe estar pues beneficiada por la conservación del patrimonio. Entonces se le dio prioridad a esto por este motivo. Además de esto, pues generaba obras sin autorización, porque claro, si las personas no podían cumplir digamos, con sus proyectos o con la norma, pues entonces finalmente se generaban obras sin autorización o obras que no estaban cumpliendo. En algunos casos habían incluso índices de 33%, que es un índice muy pequeño de construcción, de ocupación. Entonces, digamos que encontrábamos problemáticas como esta, que digamos este es un proyecto que cumple con el PEMP, digamos es un proyecto que estaba bien para la norma de ahora, pero que estaba generando unas formas de ocupación casi que, digamos, de unos apartamentos, unas viviendas de ciudad muy distintas a lo que uno esperaría de un centro histórico, con unas, digamos, técnicas constructivas ya totalmente contemporáneas. Entonces se perdían las tapias, las maderas, todos los materiales y las técnicas tradicionales. Entonces empezamos a ver todo esto y a generar esa nueva normativa. Luego también dimos prioridad pues, al centro poblado de Guane porque encontrábamos que la ciudadanía reclamaba que la norma estaba distribuida en todo el PEM, que no había claridad para realizar propuestas de intervención, que se dificultaban procesos, que todos los predios, incluso los no construidos, estaban en nivel 2 y esto pues era una carga normativa muy impositiva, muy alta y que no podía ser cumplida. Entonces pues también digamos que con la argumentación que se dio pues dimos lugar a modificar esta norma. Y teniendo en cuenta que era nivel 2, pues no podíamos en el centro poblado de Guane
permitir darle competencias al municipio porque digamos que dentro del convenio habían quedado unas condiciones, entonces también lo que hicimos fue generar unos nuevos niveles de intervención. Entonces hubo unas premisas para formular la norma. La primera es una construcción conjunta, entonces aquí están pues como los pantallazos de Zoom con la ciudadanía, con la Junta Local de Patrimonio, con foros que se hicieron para generar esa nueva normativa. Hay otras premisas pues y es tener en cuenta que por el tema del COVID-19 pues es una norma transitoria, que es una norma que estamos haciendo de urgencia para poder responder a la ciudadanía y que la ciudadanía pueda tener mejores normas lo antes posible, pero hay un compromiso de que una vez pues podamos hacer unos desplazamientos y unos procesos de consultoría más amplios, vamos a actualizar el PEM de una manera integral, respetar las normas que ya están dadas y que funcionan, velar por la conservación y el fomento de técnicas y materiales tradicionales y contribuir a la mitigación del cambio climático. Entonces, de esta manera generamos estos beneficios o incentivos normativos que es pues modificar la norma para inmuebles de menos de 150 metros cuadrados, aumentar el índice de ocupación y con reducción de aislamientos y tamaños internos, recuperación de centros de manzanas arborizados, con normas que exigen arborizar estos centros de manzana, integración de paneles solares, que es introducir nuevas tecnologías en los centros históricos, posibilitar generar usos de estacionamientos para mitigar otros problemas pues, que hay dentro de este tema turístico y asignar niveles de intervención que al final permita dar competencias, más competencias al municipio, sobre todo en el centro poblado de Guane, y pues que era una necesidad muy, muy grande. Entonces, digamos que todo esto es un paquete de beneficios que también se han generado por la Junta Local de Patrimonio. Y pues para terminar, esto es más, digamos, es una invitación a tomar este caso como un ejemplo, a agruparse como ciudadanía, a generar procesos beneficiosos que vinculen a todos los actores que tenemos que ver con la protección del patrimonio cultural de la nación, fomentar cambios, contribuir en la descentralización del Estado, asumiendo el papel de la ciudadanía como pieza fundamental en el éxito de la implementación de políticas públicas. Eso, digamos, es lo más valioso que nosotros hemos entendido de las juntas locales de patrimonio. Y pues decirles que la Dirección de Patrimonio y Memoria está abierta a replicar este tipo de casos exitosos. Actualmente en Salamina y en Honda, por ejemplo, ya se están creando juntas. En Salamina ya se creó, en Honda está en proceso. Ya se están haciendo revisiones de nuevos convenios. Y bueno, reitero entonces que la invitación es a agruparse y a hacer propios este tipo de ejemplos. Hasta aquí pues llega la presentación. Gracias, David. Pues muy interesante y sobre todo muy provechoso el tiempo de exponer la importancia de la sociedad civil como veedores de estos procesos de protección para el patrimonio material. Tenemos poquito tiempo porque ya viene adelante otro Facebook Live, pero podemos responder dos preguntas. ¿Qué tal te parece? ¿Sí? Claro, sí, de una. Listo, mira, entonces voy a ponerlas aquí en la pantalla para que las leamos y damos respuesta. Kinair Pavón Castro, arquitecta, pregunta, ¿sería posible crear juntas en municipios que tienen centros históricos sin PEM? Sí, sí, claro. Es posible crear juntas locales de patrimonio en este tipo de centros históricos y digamos que casi que una función que uno vería desde el principio de las juntas locales es entonces hacer esa promoción para la creación del PEM y para que el municipio de alguna manera cumpla con la Ley General de Cultura y que el Ministerio de Cultura pueda apoyar técnicamente. Entonces, claro que sí es posible. Muchas gracias. Ahora vamos con otra pregunta, es ¿cómo se hace para acceder a este apoyo técnico? Simplemente hay que comunicarse con el Ministerio de Cultura y empezar a generar este proceso. Es decir, nosotros dentro del grupo de patrimonio urbano, o sea, somos un grupo de arquitectos que cada uno, digamos, está orientado hacia varios centros históricos. Entonces, digamos que es comunicarse con la dirección y desde esa comunicación, pues ya, digamos, se va a dirigir a cada uno de los arquitectos. Pues cuál es el centro histórico al que hay que apoyar técnicamente y se empezará a generar ese vínculo con la administración y pues con los grupos que busquen ese acercamiento. Entonces es solo comunicarse con la dirección y pues digamos dirigido al director que es Alberto Escobar Wilson White.
Muchísimas gracias David por el espacio, por explicarnos a todos los vigías la importancia de esta participación por parte de estas y la creación de estas juntas de patrimonio. Ojalá nos des más espacios para poderte escuchar porque están muy interesados aquí, sobre todo, digamos, en estos aspectos. Entonces, esperamos verte pronto. Muchísimas gracias por tu tiempo y esperamos que todos los vigías pues hayan entendido un poco el proceso. Si tienen alguna duda, como les decía anteriormente David, pueden enviar su información o comunicarse directamente con la Dirección de Patrimonio y Memoria y con el Grupo de Patrimonio Urbano, también desde el Grupo de Investigación y Documentación. Entonces, chao David, muchísimas gracias y Bueno, gracias a vos y pues a todos los que se presentaron, perdón, a todos los que estuvieron viendo y no, reiterar eso, pues que nos pregunten y que se comuniquen con nosotros y pues ahí vamos a ampliarles toda la información. bueno David, te dejo entonces ya seguir trabajando. Un saludo, cuídate Chao. pues.